El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados, cuando Manú, un hombre de barba plateada y ojos profundos como pozos de conocimiento, se inclinó para realizar sus abluciones matutinas en las orillas del sagrado río Ganges. El agua fresca acariciaba sus manos arrugadas, mientras el suave murmullo del río se mezclaba con los cantos lejanos de los devotos madrugadores. De repente, algo inusual llamó su atención. Un pez diminuto, no más grande que su palma, brillaba con un resplandor dorado en las aguas cristalinas. Manú, intrigado, se acercó más, sus pies hundiéndose en el lodo fresco de la orilla. Para su asombro, el pez comenzó a hablar con una voz que resonaba con la autoridad de los cielos mismos. «Oh, Manú, guardián de la sabiduría», dijo el pez, sus escamas centelleando con cada palabra como si fueran estrellas diminutas. «Escucha bien, pues traigo una advertencia de los dioses mismos. Un gran diluvio se avecina, uno que amenaza con engullir toda la creación». Manú, aunque sorprendido, mantuvo la calma que lo caracterizaba. Sus ojos, sin embargo, se abrieron un poco más, reflejando la gravedad de la situación. «¿Qué debo hacer, oh criatura divina?», preguntó, su voz apenas un susurro contra el murmullo del río. «Debes construir una arca», respondió el pez, su voz mezclándose con el sonido del agua corriente. «Una lo suficientemente grande para albergar las semillas de toda la vida. Solo así podrás preservar la creación y dar inicio a un nuevo mundo cuando las aguas retrocedan». Mientras el pez hablaba, Manú notó que comenzaba a crecer, sus escamas doradas brillando con una luz sobrenatural que iluminaba las aguas del Ganges. En ese momento, comprendió que estaba en presencia de algo más que un simple pez, era Vishnu mismo, el preservador, quien había venido a advertirle. «Te guiaré», continuó el pez, ahora del tamaño de un hombre, su voz resonando con un poder que hacía vibrar el aire mismo. «Pero debes actuar con rapidez y discreción. No todos comprenderán la magnitud de lo que está por venir». Manú asintió, su mente ya trabajando en los detalles de la tarea monumental que tenía por delante. «Lo haré», prometió, su voz firme con determinación. «Pero ¿cómo sabré qué semillas y criaturas debo llevar conmigo?». El pez Vishnu sonrió, un gesto que pareció iluminar aún más las aguas. «Confía en tu sabiduría, Manú. Has pasado tu vida estudiando la naturaleza y sus ciclos. Sabrás que es esencial para el renacimiento del mundo». Mientras se levantaba para comenzar su misión, Manú no pudo evitar sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El destino de toda la creación dependía ahora de él, y el tiempo era corto. «¿Cuánto tiempo tengo, oh Señor?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «La luna cambiará su fase 7 veces antes de que las aguas comiencen a subir», respondió el pez. «Usa ese tiempo sabiamente, Manú. Y recuerda, aunque el camino sea difícil, no estarás solo». Con estas palabras, el pez se sumergió en las profundidades del Ganges, dejando a Manú solo con sus pensamientos y la inmensa tarea por delante. El sabio miró a su alrededor, observando la vida que bullía en las orillas del río, los pájaros que cantaban en los árboles, los insectos que zumbaban entre las flores, las personas que comenzaban sus rutinas diarias, ajenas al destino que les aguardaba. En la distancia, nubes oscuras comenzaban a formarse, una señal luminosa de lo que estaba por venir. Manú lanzó una última mirada al lugar donde el pez dorado había desaparecido, antes de dirigirse hacia su hogar. La cuenta regresiva para el diluvio había comenzado. Mientras caminaba, su mente trabajaba frenéticamente. ¿Cómo construiría un arca lo suficientemente grande? ¿A quién podría confiar esta información sin causar pánico? Y lo más importante, ¿cómo convencería a otros de la veracidad de su visión? Al llegar a su modesta morada, Manú encontró a su hija, Shraddha, preparando el desayuno. El aroma de las especias llenaba el aire, pero por primera vez en su vida, Manú no sintió apetito. «Padre, ¿qué te preocupa?», preguntó Shraddha, notando la tensión en el rostro de Manú. «Pareces haber visto un fantasma». Manú tomó las manos de su hija entre las suyas, mirándola a los ojos. «Shraddha, mi niña, lo que voy a decirte puede sonar a locura,
pero necesito que confíes en mí como nunca antes lo has hecho. Y así, mientras el sol ascendía en el cielo, Manú comenzó a relatar su encuentro con el pez divino, la advertencia del diluvio y la tarea monumental que tenía por delante. Shraddha escuchó en silencio, sus ojos agrandándose con cada palabra, pero nunca dudando de la veracidad de las palabras de su padre. ¿Qué haremos, padre?, preguntó finalmente, su voz mezclada con miedo y determinación. Manú apretó las manos de su hija. Haremos lo que debemos, mi niña. Construiremos el arca y preservaremos la vida. Y tú, Shraddha, serás mi mayor aliada en esta tarea. Mientras padre e hija comenzaban a planear, afuera, la vida continuaba su curso normal. Pero en el corazón de Manú y Shraddha, una nueva misión había comenzado, una que determinaría el destino de toda la creación. El sol ardiente de mediodía caía sobre la aldea de Manú, donde el ajetreo y bullicio de la vida cotidiana continuaba sin cesar. El aire estaba cargado con el aroma de especias y el sonido de risas y conversaciones. En medio de este panorama familiar, Manú se movía con una urgencia apenas contenida, sus ojos escudriñando cada rincón en busca de materiales y aliados para su misión divina. En el centro de la plaza, Manú se encontró con su viejo amigo Kavi, un anciano respetado por su sabiduría y experiencia en carpintería. El rostro arrugado de Kavi se contrajo con preocupación al ver la expresión seria de Manú. «Amigo mío, ¿qué te aflige?», preguntó Kavi, apoyándose en su bastón. «Te ves como si cargaras el peso del mundo sobre tus hombros». Manú miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escucharlos. «Kavi, necesito tu ayuda. Lo que voy a decirte puede sonar a locura, pero te ruego que me escuches con el corazón abierto». Con voz baja y urgente, Manú relató su encuentro con el pez divino y la advertencia del diluvio inminente. Mientras hablaba, notó cómo la expresión de Kavi pasaba de la incredulidad al asombro y luego a una preocupación profunda. «Manú, viejo amigo, ¿estás seguro de esto?», preguntó Kavi, su voz mezclada con duda y temor. «Hablas de diluvios en plena sequía. La gente pensará que has enloquecido». Antes de que Manú pudiera responder, fueron interrumpidos por Matsya, el pescador del pueblo, conocido por su astucia y ambición. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras se acercaba. «¿Qué secretos susurran, venerables ancianos?», preguntó Matsya, su voz cargada de falsa inocencia. «¿Acaso planean una gran fiesta sin invitar al resto del pueblo?». Manú sintió el peso de la duda crecer en su corazón, pero la imagen del pez dorado permanecía vívida en su mente. «Matsya, quizás tú puedas ayudarnos. Necesitamos madera, mucha madera, y tu conocimiento del río podría ser invaluable». Matsya arqueó una ceja, intrigado. «¿Madera? ¿Para qué? La temporada de lluvias está lejos aún». En ese momento, Shraddha se acercó al grupo, su rostro mostrando determinación. «Padre», dijo, «he comenzado a reunir semillas y hierbas como me pediste. Pero la gente hace preguntas. No podremos mantener esto en secreto por mucho tiempo». Manú asintió, consciente de que el tiempo se agotaba. «Tienes razón, hija mía. Es hora de compartir la verdad, por difícil que sea de creer». Con un suspiro profundo, Manú se volvió hacia sus compañeros. «Amigos míos, lo que estoy a punto de decirles cambiará nuestras vidas para siempre. Un gran diluvio se acerca, uno que amenaza con engullir todo lo que conocemos. Debemos construir un arca, una lo suficientemente grande para albergar las semillas de toda la vida». El silencio que siguió a sus palabras fue pesado y cargado de tensión. Kavi miraba al suelo, su mente luchando por aceptar lo que había escuchado. Matsya, por su parte, soltó una carcajada incrédula. «¿Un arca? ¿En medio de la sequía? Manú, siempre te he respetado, pero esto es una locura». Shraddha dio un paso adelante, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y convicción. «No es locura, Matsya. Mi padre ha recibido una visión divina. Si no actuamos ahora, todo lo que amamos se perderá». La plaza, antes bulliciosa,
Ahora estaba en silencio mientras más aldeanos se acercaban, atraídos por la discusión. Murmullos de confusión y escepticismo comenzaron a elevarse entre la multitud. Manú, sintiendo el peso de las miradas sobre él, se irguió con toda la autoridad que sus años de sabiduría le conferían. «Sé que es difícil de creer», dijo, su voz resonando clara y fuerte. «Pero les pido que confíen en mí, como lo han hecho tantas veces en el pasado. No busco sembrar el miedo, sino prepararnos para lo que está por venir». Kabi, tras un momento de reflexión, se puso de pie junto a Manú. «He conocido a este hombre toda mi vida», declaró. «Si él dice que debemos construir un arca, entonces construiremos un arca». Poco a poco, algunos aldeanos comenzaron a sentir la confianza en Manú superando sus dudas. Pero Matsya, con los ojos entrecerrados, dio un paso atrás. «Esto es una locura», murmuró. «Una locura que podría destruir todo por lo que hemos trabajado». Mientras la noticia se extendía por la aldea como un incendio, Manú se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. No solo tendría que construir el arca, sino también luchar contra la incredulidad y el miedo de su propio pueblo. Esa noche, mientras Manú y Shraddha planeaban los siguientes pasos, una tormenta lejana iluminó el horizonte. El viento trajo consigo el aroma de la lluvia, una promesa ominosa de lo que estaba por venir. «Padre», susurró Shraddha, «¿y si no nos creen? ¿Y si no logramos terminar el arca a tiempo?». Manú tomó la mano de su hija, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y temor. «Debemos tener fe, mi niña. Fe en los dioses, fe en nosotros mismos y fe en la bondad de nuestro pueblo. El camino será difícil, pero no estamos solos en esta misión». Mientras la noche avanzaba, padre e hija trabajaron incansablemente, dibujando planos, calculando provisiones y preparándose para la monumental tarea que tenían por delante. En la oscuridad, el susurro del viento parecía traer consigo ecos de advertencia, recordándoles que el tiempo se agotaba con cada respiración. La aldea dormía, ajena al destino que se cernía sobre ella. Pero en la humilde morada de Manú, la luz de una lámpara ardía toda la noche, un faro de esperanza y determinación en medio de la creciente oscuridad. El amanecer rompió sobre la aldea con un coro de martillazos y el crujir de la madera. En un claro a las afueras del pueblo, Manú dirigía la construcción del arca con una mezcla de urgencia y precisión. Su figura, normalmente serena, ahora estaba cubierta de sudor y aserrín, sus manos callosas trabajando incansablemente bajo el sol implacable que se elevaba en el cielo. Shraddha, a su lado, coordinaba a un grupo de jóvenes voluntarios, su voz clara resonando sobre el ruido de la construcción. «Más rápido. Debemos terminar antes de que lleguen las lluvias», gritaba, mientras cargaba pesadas tablas de madera. Kabi, aunque inicialmente escéptico, ahora trabajaba con igual fervor, su experiencia en carpintería probando ser invaluable. El anciano se movía entre los trabajadores, guiando aquí, corrigiendo allá, sus ojos arrugados brillando con determinación. «Manú», llamó Kabi, secándose el sudor de la frente con un trapo sucio, «la estructura está tomando forma, pero necesitaremos más madera para el casco. Las reservas del pueblo se están agotando rápidamente». Manú asintió, sus ojos recorriendo el horizonte. Las nubes oscuras que había estado observando durante días parecían acercarse, una amenaza silenciosa pero constante. «Iré al bosque por más troncos», decidió, dejando su martillo. «Shraddha, quédate aquí y supervisa la construcción. Kabi, necesito que organices la recolección de semillas y animales pequeños. Recuerda, solo lo esencial». Mientras Manú se adentraba en el denso bosque, una figura se deslizó entre las sombras, siguiéndolo sigilosamente. Era Matsya, el pescador, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y malicia en la penumbra del bosque. En el claro, Shraddha notó la ausencia de Matsya entre los trabajadores. Frunciendo el ceño, se acercó a uno de los aldeanos. «¿Has visto a Matsya hoy?», preguntó, su voz cargada de sospecha. El aldeano negó con la cabeza, limpiándose el sudor de la frente. «No desde ayer». Dijo algo sobre prepararse para una gran oportunidad.
Sonaba extraño. Shraddha sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Sigan trabajando, ordenó, volveré pronto. Con paso decidido, se dirigió hacia el bosque, siguiendo el camino que su padre había tomado. Mientras tanto, en las profundidades del bosque, Manú seleccionaba cuidadosamente los árboles más fuertes, murmurando una oración de agradecimiento a la naturaleza por cada uno que talaba. El sonido de su hacha resonaba entre los árboles, mezclándose con el canto de los pájaros y el susurro del viento. De repente, un crujido de ramas lo alertó. ¿Quién anda ahí?, llamó, empuñando su hacha defensivamente, sus ojos escudriñando la espesura. Matsya emergió de entre los arbustos, una sonrisa astuta en su rostro bronceado por el sol. Ah, Manú, el gran visionario. Trabajando duro para salvar al mundo, ¿no es así? Manú bajó el hacha, pero mantuvo su guardia. Había algo en la mirada de Matsya que lo inquietaba. Matsya, deberías estar ayudando en la construcción. Cada par de manos cuenta en estos momentos críticos. Oh, pero estoy ayudando, respondió Matsya, acercándose con pasos calculados. Verás, he estado pensando. Este arca tuya será la única salvación cuando llegue el diluvio, ¿verdad? Imagina el poder que tendrá quien la controle. Los ojos de Manú se estrecharon con comprensión, una sensación de peligro creciendo en su pecho. El arca no es para el poder, Matsya. Es para la supervivencia de todos, para preservar la vida misma. ¿Todos?, se burló Matsya, su voz cargada de amargura. ¿Y quién decide quién sube y quién se queda? Tú, Manú. Tú tienes ese poder. Y yo lo quiero. Antes de que Manú pudiera reaccionar, Matsya sacó un cuchillo, su intención clara en sus ojos oscurecidos por la codicia. Lo siento, viejo amigo, pero solo hay espacio para un capitán en ese barco. Manú retrocedió, buscando una salida, su mente trabajando frenéticamente. Matsya, piensa en lo que estás haciendo. Este no eres tú. El miedo te está cegando. ¿Miedo?, escupió Matsya. No, Manú. Es claridad. Por primera vez, veo la oportunidad de cambiar mi destino, de ser más que un simple pescador en un pueblo olvidado. En ese momento, el sonido de pasos apresurados llegó a sus oídos. Shraddha emergió de entre los árboles, jadeando, sus ojos abriéndose con horror ante la escena. Padre, gritó, corriendo hacia Manú. Matsya, sorprendido por la interrupción, vaciló por un momento. Fue todo lo que Manú necesitó. Con un movimiento rápido, desarmó a Matsya, el cuchillo cayendo entre las hojas empapadas. Esto no ha terminado, gruñó Matsya, retrocediendo. El diluvio llegará, y cuando lo haga, todos verán quién merece realmente sobrevivir. Con estas palabras, se internó en el bosque, desapareciendo entre las sombras. Shraddha abrazó a su padre, temblando. Padre, ¿estás bien? Vi a Matsya seguirte y temí lo peor. Manú asintió, su rostro sombrío. Estoy bien, hija mía. Pero me temo que nuestros problemas apenas comienzan. La codicia y el miedo son enemigos tan peligrosos como el diluvio mismo. Mientras padre e hija regresaban al claro, el cielo se oscureció aún más. Un trueno distante retumbó, como un presagio ominoso de los desafíos que estaban por venir. En el sitio de construcción, Kavi los recibió con noticias preocupantes. Las reservas de comida están disminuyendo más rápido de lo esperado, informó. Y hay rumores de que algunas familias están planeando abandonar el pueblo, llevándose sus provisiones con ellos. Manú cerró los ojos por un momento, el peso de la responsabilidad pesando sobre sus hombros. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de determinación. Debemos trabajar más rápido, declaró. El tiempo se agota, y ahora no solo luchamos contra el diluvio, sino contra el miedo y la desconfianza. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojos y púrpuras, la construcción del arca continuaba.
El sonido de martillos y sierras se mezclaba con el murmullo creciente de la tormenta que se aproximaba. En el corazón de cada trabajador, una batalla se libraba entre la esperanza y el miedo, la fe y la duda. Manú, de pie en lo alto de la estructura inacabada, miró hacia el horizonte. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, un recordatorio implacable de la urgencia de su misión. Con un suspiro profundo, volvió al trabajo. El destino de todos pendía de un hilo, y cada momento contaba. La lluvia, antes un suave murmullo, ahora caía con furia sobre el bosque. Manú y Matsya se miraban fijamente, el agua escurriendo por sus rostros tensos, creando un velo líquido entre ellos. El cuchillo en la mano de Matsya brillaba amenazadoramente con cada relámpago, su filo reflejando la luz de manera siniestra. «No tienes que hacer esto, Matsya», dijo Manú, su voz firme a pesar del peligro inminente. El sabio mantenía una calma exterior, pero su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida pacífica. Hay lugar para todos en el arca. La salvación no es para unos pocos, sino para toda la creación. Incluso para ti. Matsya rió amargamente, un sonido que se mezcló con el rugido de un trueno distante. Todos, escupió, su voz cargada de años de resentimiento. ¿Y quién decidirá eso, Manú? ¿Tú? No, prefiero tomar el control de mi propio destino. Esta es mi oportunidad de ser más que un simple pescador, de tener el poder que siempre se me ha negado. La lluvia arreciaba, empapando a ambos hombres hasta los huesos. El barro bajo sus pies se volvía traicionero, un reflejo del terreno inestable en el que se encontraba su relación. Manú podía sentir el peso de cada gota, como si el cielo mismo estuviera presionando sobre sus hombros. Matsya, piensa en lo que estás haciendo, imploró Manú, dando un paso cauteloso hacia atrás. Sus pies resbalaron ligeramente en el barro, un recordatorio de lo precaria que era su situación. Este no eres tú. El miedo te está cegando, nublando tu juicio. Aún estás a tiempo de recapacitar, de unirte a nosotros en esta misión sagrada. Miedo, escupió Matsya, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y determinación. No, Manú. Es claridad. Por primera vez en mi vida, veo la oportunidad de cambiar mi destino, de ser más que una nota al pie en la historia de otros. Y no dejaré que tú ni nadie me lo arrebate. En ese momento, el sonido de pasos apresurados llegó a sus oídos, apenas audible sobre el rugir de la tormenta. Shraddha emergió de entre los árboles, jadeando, sus ropas empapadas pegadas a su cuerpo. Sus ojos se abrieron con horror ante la escena que se desarrollaba frente a ella. «Padre», gritó, su voz cargada de terror y preocupación. Matsya, sorprendido por la interrupción, vaciló por un momento, su mirada desviándose hacia la recién llegada. Fue todo lo que Manú necesitó. Con un movimiento rápido, producto de años de disciplina y meditación, el sabio se lanzó hacia adelante. Su mano encontró la muñeca de Matsya, aplicando presión en puntos precisos. El cuchillo cayó al suelo con un ruido sordo, hundiéndose en el barro. «Esto no ha terminado», gruñó Matsya, retrocediendo, su rostro una máscara de furia y vergüenza. «El diluvio llegará, y cuando lo haga, todos verán quién merece realmente sobrevivir». Con estas palabras, se internó en el bosque, desapareciendo entre las cortinas de lluvia y la espesura de los árboles. Shraddha corrió hacia su padre, abrazándolo con fuerza, temblando no solo por el frío de la lluvia sino por el miedo que había sentido. «Padre, ¿estás bien? Vi a Matsya seguirte y temí lo peor. Nunca debí dejarte venir solo». Manú abrazó a su hija, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «Estoy bien, hija mía», dijo suavemente, acariciando su cabello empapado. «Pero me temo que nuestros problemas apenas comienzan. La codicia y el miedo son enemigos tan peligrosos como el diluvio mismo, quizás incluso más». Mientras padre e hija regresaban al claro, apoyándose mutuamente contra el viento y la lluvia, el cielo se oscureció aún más. Un trueno ensordecedor retumbó, haciendo vibrar la tierra bajo sus pies.
Era como si el cielo mismo estuviera rugiendo su desaprobación ante los eventos que acababan de desarrollarse. En el sitio de construcción, Kabi los recibió con expresión preocupada, su rostro arrugado más marcado por la ansiedad. Las reservas de comida están disminuyendo más rápido de lo esperado, informó, alzando la voz sobre el ruido de la tormenta. Y hay rumores inquietantes, Manú. Algunas familias están planeando abandonar el pueblo, llevándose sus provisiones con ellos. Temen que el arca no sea más que un sueño loco, una pérdida de tiempo y recursos. Manú cerró los ojos por un momento, el peso de la responsabilidad pesando sobre sus hombros como nunca antes. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de una determinación renovada, forjada en el fuego de la adversidad que acababa de enfrentar. Debemos trabajar más rápido, declaró, su voz resonando con autoridad. El tiempo se agota, y ahora no solo luchamos contra el diluvio, sino contra el miedo y la desconfianza que se propagan como un veneno entre nuestra gente. Shraddha, recuperando su compostura, asintió con firmeza. Organizaré grupos para buscar más provisiones, dijo. Y hablaré con las familias que piensan irse. Les recordaré por qué estamos haciendo esto, por qué debemos permanecer unidos. Kabi puso una mano en el hombro de Manú, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y admiración. ¿Y qué hay de Matsya? Seguramente no se quedará quieto después de lo sucedido. Manú suspiró profundamente, su mirada perdiéndose en la distancia, donde los relámpagos iluminaban el cielo oscurecido. Mantendremos un ojo sobre él, pero no podemos permitir que su traición nos distraiga de nuestra misión. Cada momento cuenta ahora. Mientras el sol luchaba por asomarse entre las nubes tormentosas, tiñendo el cielo de tonos rojos y púrpuras como si el firmamento sangrara, la construcción del arca continuaba con renovado vigor. El sonido de martillos y sierras se mezclaba con el rugir del viento y el golpeteo incesante de la lluvia, creando una sinfonía de determinación y esperanza. En el corazón de cada trabajador, una batalla se libraba entre la fe y la duda, el coraje y el miedo. Pero con cada tabla colocada, con cada clavo martillado, la estructura del arca crecía, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Manú, de pie en lo alto de la estructura inacabada, miró hacia el horizonte turbulento. Las primeras gotas de lo que prometía ser una lluvia interminable caían sobre su rostro, mezclándose con el sudor de su labor. Era un recordatorio implacable de la urgencia de su misión, de lo mucho que estaba en juego. Con un suspiro profundo que parecía venir desde lo más profundo de su ser, Manú volvió al trabajo. Sus manos, aunque cansadas, se movían con precisión y propósito. El destino de todos pendía de un hilo, y cada momento, cada acción, podría ser la diferencia entre la salvación y la extinción. Mientras la noche caía sobre el pueblo, trayendo consigo una oscuridad penetrante apenas rota por los relámpagos ocasionales, el arca comenzaba a tomar forma. Era un faro de esperanza en medio de la creciente tormenta, un símbolo de lo que se puede lograr cuando la fe supera al miedo, cuando la unidad triunfa sobre la división. Pero en las sombras, más allá del alcance de las antorchas que iluminaban el sitio de construcción, una figura solitaria observaba. Matsya, empapado y temblando, pero con los ojos ardiendo de resentimiento, planeaba su próximo movimiento. La batalla por el arca, y por el futuro mismo, estaba lejos de terminar. El rugido del agua era ensordecedor mientras el arca, aún inacabada, era levantada por la primera ola del diluvio. El cielo, antes de un gris plomizo, ahora se había vuelto casi negro, iluminado solo por los relámpagos que cortaban el aire como cuchillas de luz. La lluvia caía en cortinas tan densas que era difícil ver más allá de unos pocos metros. Dentro del arca, el caos reinaba. Personas y animales se amontonaban, luchando por mantener el equilibrio mientras la embarcación se sacudía violentamente. El olor a madera húmeda, sudor y miedo impregnaba el aire, mezclándose con los sonidos de llanto, gritos y el ocasional mugido o balido de los animales asustados. Shraddha, con el cabello empapado pegado a su rostro, gritaba órdenes por encima del tumulto, su voz apenas audible sobre el rugir de la tormenta. Aseguren las provisiones. Cierren todas las aberturas.
mantengan a los animales tranquilos. Sus ojos recorrían frenéticamente el interior del arca, evaluando la situación. Aquí y allá, veía rostros familiares, vecinos, amigos, familias enteras que habían confiado en la visión de su padre. Algunos mostraban determinación, otros puro terror. Todos dependían ahora de ella y de la estructura que habían construido con tanta prisa. A su lado, Kabi luchaba por estabilizar a Manú, quien yacía inconsciente sobre un montón de mantas. El anciano sabio había colapsado de agotamiento justo cuando las primeras olas del diluvio golpearon la aldea, dejando a Shraddha al mando en el momento más crítico. «Necesitamos sellar esta sección», exclamó Kabi, su voz quebrada por el esfuerzo y la preocupación. «El agua está entrando demasiado rápido». Shraddha asintió, buscando con la mirada a alguien que pudiera ayudar. En ese momento, para su sorpresa, Matsya emergió de entre la multitud. Su rostro, antes marcado por la codicia y el resentimiento, ahora mostraba una mezcla de arrepentimiento y determinación. «Yo lo haré», dijo, tomando algunas tablas y herramientas. «Sé cómo sellar las grietas en los barcos. Esto no es tan diferente». Shraddha lo miró con desconfianza, el recuerdo de su traición aún fresco en su mente. Pero no había tiempo para dudas ahora. Cada par de manos era necesario si querían sobrevivir. «Hazlo», ordenó, su voz firme. «Pero te estaré vigilando, Matsya». Mientras Matsya se ponía a trabajar, Shraddha se movía entre los sobrevivientes, ofreciendo palabras de aliento aquí, una mano firme allá. En un rincón, vio a Priye, una joven madre, abrazando a su bebé con fuerza, sus ojos llenos de terror. «¿Sobreviviremos a esto?», preguntó Priye, su voz temblando. El bebé en sus brazos lloró, como si sintiera el miedo de su madre. Shraddha se arrodilló junto a ella, colocando una mano reconfortante en su hombro. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Shraddha supo que necesitaba ser fuerte no solo por ella misma, sino por todos los que habían confiado en ellos. «Lo haremos», afirmó con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. «Mi padre tuvo esta visión por una razón. Los dioses no nos abandonarán. Debemos tener fe y mantenernos unidos». Un crujido aterrador resonó por toda la estructura, haciendo que todos se congelaran por un momento. Kabi gritó desde la cubierta superior, «¡Una grieta! El agua está entrando por el techo». El pánico amenazaba con apoderarse de todos, pero Shraddha se puso de pie, su voz elevándose por encima del caos. «Escúchenme todos. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar. Juntos, superaremos esto». Sus palabras parecieron infundir nueva energía en los sobrevivientes. Con renovada determinación, todos se pusieron manos a la obra. Algunos formaron cadenas para pasar baldes y sacar el agua que se filtraba, otros trabajaban en reforzar las paredes y el techo. Matsya, cubierto de sudor y agua de lluvia, trabajaba incansablemente en sellar las grietas. Sus habilidades como pescador y constructor de botes estaban resultando invaluables. Cada tanto, miraba a Shraddha, como buscando su aprobación, un destello de remordimiento en sus ojos. Mientras la tormenta rugía fuera, dentro del arca una comunidad se estaba forjando en el fuego de la adversidad. Viejas rivalidades se olvidaban, diferencias se dejaban de lado. Todos trabajaban con un solo propósito: sobrevivir. En medio del caos, Manú comenzó a despertar. Sus ojos se abrieron lentamente, desorientados por el movimiento y el ruido a su alrededor. ¿Qué está pasando?, murmuró, intentando incorporarse. Kabi se inclinó sobre él, el alivio evidente en su rostro arrugado. «El diluvio, Manú. Ha comenzado. Estamos en el arca». Manú intentó levantarse, pero el dolor y el agotamiento lo detuvieron. «Shraddha, ¿dónde está mi hija?» «Arriba, liderando», respondió Kabi con una mezcla de orgullo y preocupación. «Ha tomado el mando en tu ausencia. Deberías verla, Manú. Es como si los dioses mismos la guiaran». En ese momento,
como si los dioses mismos respondieran a la conciencia renovada de Manú, la tormenta pareció intensificarse. Un relámpago iluminó el interior del arca, seguido casi instantáneamente por un trueno que hizo temblar toda la estructura. Shraddha descendió, empapada y exhausta, pero con un brillo de triunfo en sus ojos. «Hemos sellado la grieta principal», informó. Al ver a su padre despierto, corrió hacia él, la emoción quebrando momentáneamente su fachada de fuerza. «Padre. Gracias a los dioses que has despertado». Manú tomó la mano de su hija, sus ojos brillando con orgullo y amor. «Has hecho bien, Shraddha. Pero nuestra prueba apenas comienza». Como para confirmar sus palabras, el arca se sacudió violentamente, casi volcándose. Gritos de terror resonaron por todas partes. Por un momento, pareció que todo el esfuerzo había sido en vano, que el mar reclamaría el arca y a todos los que estaban en ella. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. En medio del caos y el miedo, una voz comenzó a cantar. Era Prille, la joven madre, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada nota. Era un antiguo himno de protección, una súplica a los dioses por seguridad y guía. Poco a poco, otras voces se unieron. El canto se elevó, compitiendo con el rugir de la tormenta, una melodía de esperanza y unidad en medio de la destrucción. Manú, reuniendo todas sus fuerzas, se puso de pie con la ayuda de Shraddha y Kavi. Su voz, aunque débil, se unió al canto. Y mientras las voces se elevaban en armonía, algo pareció cambiar en el aire. La violencia de las olas disminuyó ligeramente, el viento aullante bajó su intensidad. «No nos hundiremos», declaró Manú, su voz resonando con autoridad renovada. «Hemos sido elegidos para sobrevivir, para preservar la vida. Tengan fe». Mientras hablaba, un rayo de luz atravesó las nubes tormentosas, iluminando el interior del arca por un breve momento. Era como si los dioses mismos estuvieran respondiendo a las palabras de Manú y al canto de los sobrevivientes. Shraddha, inspirada por la fuerza de su padre y la unidad de su gente, tomó el mando una vez más. «Ya lo oyeron. A sus puestos. Tenemos que mantener el rumbo. Juntos, sobreviviremos esta noche y todas las que vengan». Mientras la tormenta rugía fuera, dentro del arca, una chispa de esperanza comenzaba a crecer. Unidos por la adversidad y guiados por la fe inquebrantable de Manú y la determinación de Shraddha, los sobrevivientes se preparaban para enfrentar lo que sea que les deparara el diluvio. El arca, aunque maltrecha y sacudida por las olas, seguía a flote. Era un testimonio de la habilidad de sus constructores, de la fuerza de la comunidad y, quizás, de la bendición de los dioses mismos. Mientras la noche avanzaba, la lluvia continuaba cayendo implacablemente. Pero dentro del arca, el miedo comenzaba a ceder ante la determinación. Habían sobrevivido el primer embate del diluvio. Ahora, con cada hora que pasaban a flote, la esperanza crecía. El viaje sería largo y peligroso, pero ya no estaban solos. Tenían el uno al otro, y eso, quizás, era el regalo más grande que los dioses podían haberles dado. Los días se fundieron en una bruma interminable de agua y cielo gris. El arca, aunque maltrecha, seguía a flote, llevando su preciosa carga de vida a través del diluvio implacable. El rugir constante de la tormenta se había convertido en el telón de fondo de sus vidas, un recordatorio constante del mundo que habían dejado atrás y de la incertidumbre que les esperaba. Dentro del arca, la rutina se había establecido en medio del caos. Turnos para cuidar a los animales, racionar las provisiones y mantener la estructura en lo posible se habían convertido en el ritmo de sus días. El espacio era limitado, el aire a menudo pesado y húmedo, pero en medio de la incomodidad, una nueva forma de comunidad estaba emergiendo. Manú, aún débil pero en recuperación, observaba desde un rincón elevado. Su mirada se posaba en Shraddha, quien dirigía las tareas con una mezcla de compasión y firmeza que hinchaba su corazón de orgullo. Había visto a su hija crecer, pero nunca imaginó que se convertiría en la líder que era ahora. «Has criado a una líder formidable», comentó Kavi, sentándose junto a su viejo amigo.
El anciano carpintero parecía haber envejecido años en los pocos días desde que comenzó el diluvio, pero sus ojos aún brillaban con sabiduría y determinación. Manú asintió, una sonrisa cansada en su rostro. Ella es la esperanza de nuestro futuro, Kabi. Cuando todo esto termine, será ella quien guíe a nuestro pueblo hacia un nuevo comienzo. Mientras hablaban, Matsya se acercó, su postura cauta y arrepentida. El antiguo pescador había trabajado incansablemente desde el inicio del viaje, como si buscara redimirse por su traición anterior. Manú, dijo, inclinando la cabeza. Yo, quiero disculparme. Mi ambición casi nos cuesta todo. He sido un tonto. Manú miró al pescador por un largo momento, evaluando la sinceridad en sus ojos. La verdadera prueba de un hombre no es nunca caer, Matsya, dijo finalmente, sino cómo se levanta después de la caída. Has demostrado tu valor en estos días difíciles. Antes de que Matsya pudiera responder, un grito de alarma resonó desde la cubierta inferior. ¡Agua! El agua está subiendo. El pánico amenazó con apoderarse de todos una vez más, pero Shraddha ya estaba en movimiento. Rápido, ordenó, su voz cortando a través del miedo creciente. Traigan todo lo que pueda servir para sellar las grietas. Mientras luchaban contra la inundación, Priye, la joven madre que había comenzado el canto en la noche del diluvio, se acercó a Manú. Su bebé, milagrosamente tranquilo en medio del caos, dormía contra su pecho. Sabio Manú, dijo, su voz temblorosa pero determinada. ¿Cuánto más durará esto? ¿Hay esperanza para nosotros, para nuestros hijos? Manú miró a la mujer y al niño, símbolos vivientes del futuro que luchaban por preservar. Estaba a punto de responder cuando un destello dorado en el agua que se filtraba llamó su atención. Por un momento, creyó ver la forma familiar del pez divino nadando entre las olas que golpeaban el arca. Hay esperanza, dijo finalmente, su voz cargada de una certeza renovada. Los dioses no nos han abandonado. Debemos tener fe y perseverar. Cada día que sobrevivimos es una victoria, cada vida que preservamos es un tesoro. En ese momento, como respondiendo a sus palabras, el arca se sacudió violentamente. Todos se aferraron a lo que pudieron mientras la embarcación parecía girar sobre sí misma. El rugido del agua se intensificó, y por un terrible momento, pareció que el fin había llegado. Nos hundimos, gritó alguien en pánico. Pero Manú se puso de pie, su figura irradiando una calma sobrenatural. No, dijo con firmeza. Estamos ascendiendo. Y efectivamente, a medida que el arca se estabilizaba, todos pudieron sentir un cambio. Ya no estaban descendiendo en las profundidades, sino elevándose hacia la superficie. El movimiento del arca cambió, de sacudidas violentas a un balanceo más suave. Shraddha, empapada y exhausta, corrió hacia su padre. ¿Qué está pasando?, preguntó, sus ojos buscando respuestas en el rostro de Manú. El diluvio está llegando a su fin, respondió Manú, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y anticipación. Nos acercamos a un nuevo mundo. Como para confirmar sus palabras, un rayo de luz solar penetró por primera vez en días a través de una abertura en el techo del arca. La luz dorada bañó el interior, iluminando rostros cansados pero esperanzados. Fue como si el sol mismo estuviera saludando a los sobrevivientes, dándoles la bienvenida a un nuevo amanecer. Priye, con lágrimas en los ojos, levantó a su bebé hacia la luz. Mira, pequeño, susurró. Es el sol. Vamos a vivir. La alegría comenzó a extenderse entre los sobrevivientes. Risas nerviosas se mezclaron con llantos de alivio. Algunos comenzaron a cantar, retomando el himno que los había unido en la noche más oscura del diluvio. Pero Manú levantó una mano en señal de precaución. Aún no hemos llegado, advirtió, su voz grave cortando a través de la celebración prematura. El mundo que conocíamos ha desaparecido. Lo que encontraremos será un desafío tan grande como el que hemos enfrentado aquí. Shraddha se paró junto a su padre, su rostro determinado. Entonces lo enfrentaremos juntos, como lo hemos hecho hasta ahora,
declaró. Hemos sobrevivido al diluvio. Podemos sobrevivir a lo que sea que nos espere. Matsya, parado cerca, asintió con profound respect. Cuenta conmigo, dijo. Con todos nosotros. Lo que sea que encontremos, lo enfrentaremos como una comunidad. Mientras el arca continuaba su ascenso, Manú miró a su alrededor, a las caras de aquellos que habían sobrevivido con él. Vio miedo, sí, pero también coraje, determinación y, sobre todo, esperanza. Habían sido forjados por la adversidad, unidos por el peligro compartido. Ya no eran solo vecinos o conocidos, sino una familia unida por la experiencia más extraordinaria. Prepárense, dijo Manú, su voz resonando con autoridad y visión. Estamos a punto de dar el primer paso en un nuevo mundo. Nuestra verdadera misión apenas comienza. El capítulo termina con la imagen del arca emergiendo lentamente de las aguas turbulentas, hacia un cielo que se aclara. El sol brilla sobre un mundo transformado, desconocido y lleno de desafíos, pero también de infinitas posibilidades. Los sobrevivientes, unidos por su experiencia compartida, se preparan para enfrentar lo que sea que les depare este nuevo amanecer. En el horizonte, más allá de las aguas que aún se extienden hasta donde alcanza la vista, se vislumbran las siluetas de montañas desconocidas. Es un mundo nuevo, un lienzo en blanco sobre el cual escribirán su futuro. Y mientras el arca se acerca a tierra firme, cada corazón late con una mezcla de temor y emoción. El diluvio ha terminado, pero su viaje, en muchos sentidos, apenas está comenzando. El sol se elevaba majestuoso sobre un paisaje irreconocible. Donde antes había valles fértiles y montañas majestuosas, ahora se extendía un vasto océano salpicado de islas dispersas. El agua, que por tanto tiempo había sido su enemiga, ahora brillaba con una belleza serena bajo la luz del amanecer, como si pidiera perdón por su furia pasada. El arca, maltratada pero victoriosa, flotaba hacia una de estas islas, la más grande a la vista. Su casco, una vez liso y nuevo, ahora mostraba las cicatrices de su épico viaje, grietas selladas, maderas desgastadas por el agua y el viento. Pero seguía en pie, un testimonio de la habilidad de sus constructores y la determinación de sus pasajeros. En la cubierta, Manú y Shraddha lideraban a los sobrevivientes, sus ojos escudriñando el horizonte en busca de señales de vida. El silencio era sobrecogedor, roto solo por el suave chapoteo de las olas contra el casco del arca y el ocasional graznido de un ave. Es como si el mundo hubiera vuelto a nacer, murmuró Shraddha, su voz mezclada con asombro y aprensión. Su cabello, oscurecido por días de humedad, ondeaba suavemente en la brisa marina. Manú asintió, su rostro solemne pero sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y responsabilidad. Y nosotros somos los encargados de darle forma nuevamente, respondió. Una responsabilidad que no debemos tomar a la ligera. Mientras el arca se acercaba a la orilla, la anticipación crecía entre los sobrevivientes. Algunos lloraban de alivio, abrazándose entre sí. Otros reían nerviosamente, la idea de pisar tierra firme nuevamente parecía casi irreal después de tanto tiempo a la deriva. Y algunos simplemente miraban en silencio, abrumados por la magnitud de lo que habían vivido y lo que les esperaba. Matsya, parado cerca de la proa, fue el primero en notar algo inusual. Sus años como pescador habían afinado su vista para detectar detalles en el agua y la costa. «Miren», exclamó, señalando hacia la playa. «Hay huellas en la arena». Todos se apresuraron a ver, la excitación y el miedo mezclándose en sus voces. Efectivamente, una serie de huellas se extendía desde la orilla hacia el interior de la isla. Eran huellas frescas, como si alguien hubiera caminado por la playa hace solo momentos. ¿Otros sobrevivientes?, preguntó Kavi, su voz cargada de esperanza. El anciano carpintero se inclinó sobre la barandilla, sus ojos entrecerrados tratando de distinguir más detalles. Manú frunció el ceño, su mente trabajando rápidamente. «Quizás», dijo cautelosamente. «O quizás». Antes de que pudiera terminar, un destello dorado en el agua llamó su atención. Por un momento, todos vieron claramente la forma del pez divino, ahora enorme, nadando junto al arca.
Sus escamas brillaban con una luz sobrenatural, iluminando las aguas a su alrededor. Vishnu, susurró Manu, inclinándose en reverencia. Nos has guiado hasta aquí. Como respondiendo a sus palabras, el pez se sumergió y, para asombro de todos, emergió en la playa transformándose en una figura humana radiante. Era Vishnu en su forma divina, su presencia llenando el aire de una energía sagrada que hizo que todos en el arca contuvieran la respiración. Bienvenidos, hijos míos, habló Vishnu, su voz resonando con el poder de la creación misma. Era como si el aire, la tierra y el mar vibraran con cada palabra. Han superado la prueba más grande y han demostrado ser dignos de dar forma al nuevo mundo. Los sobrevivientes cayeron de rodillas, abrumados por la presencia divina. Algunos lloraban abiertamente, otros murmuraban oraciones. Manu, con Shraddha a su lado, dio un paso adelante, su postura una mezcla de reverencia y determinación. Gran Vishnu, dijo, su voz temblando ligeramente. Nos ha salvado, pero, ¿por qué? ¿Cuál es nuestro propósito ahora? Vishnu sonrió, su rostro radiante de sabiduría y compasión. La luz que emanaba de él era cálida y reconfortante, como un abrazo divino que envolvía a todos los presentes. El diluvio fue necesario para limpiar el mundo de la corrupción y el caos. Ahora, ustedes tienen la oportunidad de comenzar de nuevo, de crear una sociedad basada en la armonía, la compasión y el respeto por toda la creación. Shraddha, reuniendo coraje, habló. Su voz, aunque suave, estaba llena de la fuerza que había desarrollado durante su viaje. Pero, ¿cómo podremos lograrlo? Somos tan pocos, y el mundo es tan vasto y desconocido. La semilla de la grandeza está en cada uno de ustedes, respondió Vishnu, su mirada recorriendo a todos los sobrevivientes. En tu sabiduría, Manu. En tu liderazgo, Shraddha. En el arrepentimiento y la redención de Matsya. En la fe inquebrantable de Priye. En la experiencia de Kavi. Cada uno tiene un papel que desempeñar en la construcción de este nuevo mundo. Mientras hablaba, algo extraordinario comenzó a suceder. La isla pareció cobrar vida ante sus ojos. Plantas brotaron del suelo, creciendo a una velocidad imposible. Árboles se elevaron hacia el cielo, sus ramas extendiéndose y llenándose de hojas y frutos. Animales emergieron de los bosques recién formados, ciervos, conejos, aves de todos los colores. El aire se llenó con el canto de pájaros y el zumbido de insectos. Era como si la creación misma estuviera ocurriendo frente a sus ojos, un espectáculo divino que los dejó sin aliento. Este es un nuevo hogar, continuó Vishnu, su voz mezclándose con los sonidos de la vida que brotaba a su alrededor. Cuídenlo, respétenlo, y crezcan con él. Las lecciones que han aprendido durante el diluvio serán la base de su nueva civilización. Con estas palabras, Vishnu comenzó a desvanecerse, su forma brillando intensamente antes de fundirse con la luz del sol. Sus últimas palabras resonaron en el aire, grabándose en el corazón de cada sobreviviente. Recuerden siempre que la verdadera divinidad reside en la compasión y el amor por toda la creación. Los sobrevivientes permanecieron en silencio por un momento, abrumados por lo que acababan de presenciar. Luego, lentamente, comenzaron a moverse hacia la playa. Uno por uno, pisaron la arena suave, sintiendo la tierra firme bajo sus pies por primera vez en lo que parecía una eternidad. Manu, con Shraddha a un lado y Kavi al otro, miró a los sobrevivientes. Vio en sus ojos miedo, sí, pero también determinación, esperanza y un sentido renovado de propósito. Habían sido elegidos, probados y transformados. Ahora, tenían la oportunidad de comenzar de nuevo. Hemos sido elegidos, dijo Manu, su voz fuerte y clara, resonando en la playa. No para gobernar este nuevo mundo, sino para cuidarlo. Para ser guardianes de la sabiduría que hemos ganado a través de nuestra prueba. Shraddha tomó la palabra, su voz llena de pasión y visión. Construiremos una sociedad donde cada vida sea valorada, donde la naturaleza sea respetada, y donde el conocimiento y la compasión sean nuestras guías.
El diluvio nos enseñó que somos más fuertes juntos, que la verdadera fuerza reside en nuestra unidad. Matsya, parado cerca, asintió con firmeza. Y nos mantendremos vigilantes, añadió, su voz cargada de determinación. Para nunca olvidar las lecciones que hemos aprendido, para nunca volver a los caminos que llevaron al diluvio. Mientras el sol alcanzaba su cenit, iluminando la isla en todo su esplendor, los sobrevivientes comenzaron a organizarse. Algunos comenzaron a descargar el arca, salvando las semillas y provisiones que habían traído consigo. Otros exploraban los alrededores, maravillándose ante la abundancia de vida que los rodeaba. Un grupo más comenzó a planear las primeras estructuras, discutiendo dónde establecer su nuevo hogar. El capítulo termina con la imagen de Manú, de pie en una colina, observando a su gente trabajar en armonía. A su lado, Shraddha mira hacia el horizonte, sus ojos brillando con la visión de un futuro lleno de posibilidades. Este es solo el comienzo, padre, dice suavemente, su voz llena de esperanza y determinación. Manú asiente, una sonrisa de esperanza en su rostro arrugado por las pruebas y la sabiduría. Sí, hija mía. El verdadero viaje apenas comienza. Mientras el sol comienza su descenso, bañando la isla en tonos dorados, la promesa de un nuevo amanecer, de un nuevo mundo, late en el corazón de cada sobreviviente. La gran prueba del diluvio ha terminado, pero el desafío de crear un mundo mejor, más sabio y más compasivo, apenas está comenzando. Y con cada paso que dan en esta nueva tierra, con cada decisión que toman, están escribiendo el primer capítulo de una nueva historia para la humanidad. El tiempo fluye como las aguas del gran diluvio, rápido y transformador. Meses han pasado desde que los sobrevivientes pisaron por primera vez la tierra de su nuevo hogar. La isla, una vez desnuda y desconocida, ahora florece con vida y actividad. El aire está lleno del sonido de martillos y sierras, risas de niños y el ocasional balido de cabras o cacareo de gallinas. En el centro de un claro, rodeado por árboles jóvenes y robustos, se alza una estructura imponente, el Templo de la Sabiduría. Construido con maderas del arca y piedras pulidas por las aguas del diluvio, es un testimonio de la resiliencia y la visión de los sobrevivientes. Sus columnas se elevan hacia el cielo, como dedos que señalan hacia los dioses que los salvaron. En sus paredes, intrincados tallados cuentan la historia del diluvio y del renacimiento que siguió. Manú, su cabello ahora completamente blanco, camina lentamente por el sendero que conduce al templo. Cada paso es deliberado, cargado con el peso de la responsabilidad y la sabiduría acumulada. A su lado, Shraddha, con un bebé en brazos, lo acompaña en silencio respetuoso. El niño, nacido en esta nueva tierra, representa la promesa del futuro por el que tanto lucharon. Es hora, dice Manú suavemente, su voz cargada de años y sabiduría. El viento juega con su barba blanca, como si incluso los elementos reconocieran la importancia del momento. Shraddha asiente, comprendiendo el peso del momento. Sus ojos, una vez llenos de juventud e incertidumbre, ahora reflejan una madurez y determinación forjadas por las pruebas que han enfrentado. Están todos reunidos, Padre. Esperan tus palabras. Dentro del templo, la comunidad se ha reunido. El espacio, aunque amplio, está lleno a rebosar. Rostros familiares, marcados por el trabajo duro y la esperanza, miran expectantes hacia la entrada. La luz del sol se filtra a través de aberturas cuidadosamente diseñadas, creando patrones danzantes en el suelo de piedra pulida. Kavi, ahora venerable y respetado como el guardián de las historias, se sienta en un lugar de honor. Su rostro, más arrugado que nunca, se ilumina al ver entrar a Manú. A su lado, jóvenes aprendices esperan ansiosamente, listos para absorber cada palabra de sabiduría. Matsya, transformado por su experiencia, está de pie cerca, su postura erguida y digna. Ya no es el pescador ambicioso de antaño, sino un pilar respetado de la comunidad, conocido por su habilidad en la navegación y su dedicación a la preservación de los recursos marinos. Manú entra, apoyándose ligeramente en un bastón tallado con símbolos que cuentan la historia del diluvio. El silencio cae sobre la asamblea mientras él avanza hacia el centro.
Cada paso resuena en el templo, como si la tierra misma contuviera la respiración en anticipación. Mis queridos amigos, mi familia, comienza, su voz débil pero clara, cargada de emoción y propósito. Hoy marca el final de un ciclo y el comienzo de otro. Hemos navegado las aguas del caos, hemos plantado las semillas de un nuevo mundo, y ahora es tiempo de que la siguiente generación tome el timón. Sus ojos, aún brillantes y penetrantes, recorren los rostros de la asamblea. Ve en ellos el reflejo de su viaje, el miedo inicial, la lucha contra los elementos, la duda, y finalmente, la esperanza y la determinación que los trajo hasta aquí. Cuando el gran Vishnu me habló a través del pez dorado, sentí miedo. Miedo de la responsabilidad, miedo de fallar. Pero en cada uno de ustedes encontré la fuerza para seguir adelante. En la sabiduría de Kavi, en la valentía de Matsya, en la fe de Prille, en la fuerza de cada hombre, mujer y niño que subió al arca. Su mirada se posa en Shraddha, quien avanza con su bebé. El pequeño, como sintiendo la importancia del momento, permanece en silencio, sus grandes ojos observando todo con curiosidad. Mi hija, continúa Manu, su voz cargada de orgullo paternal, has demostrado ser una líder sabia y compasiva. Viste potencial donde yo vi peligro, esperanza donde yo vi desesperación. A ti te entrego la responsabilidad de guiar a nuestro pueblo hacia el futuro. Shraddha inclina la cabeza, aceptando el peso del liderazgo con gracia y determinación. Lo haré con honor, Padre, y con la sabiduría que nos has enseñado. Cada decisión que tome, cada camino que elijamos, estará guiado por las lecciones del diluvio y la visión de un mundo en armonía. Manu sonríe, luego se dirige a la asamblea. Su voz gana fuerza, resonando en cada rincón del templo. Cada uno de ustedes lleva dentro la semilla de la grandeza que Vishnu vio en nosotros. Nunca olviden las lecciones del diluvio, la importancia de la unidad, el respeto por toda la creación, y el poder transformador de la compasión. Kavi se pone de pie, su voz cascada pero firme, resonando con la fuerza de la tradición. Yo me comprometo a preservar nuestra historia, para que las generaciones futuras nunca olviden de dónde venimos y lo que hemos superado. Cada noche, alrededor del fuego, contaré la historia del gran diluvio, de cómo un puñado de almas valientes salvó la semilla de toda la creación. Matsya da un paso adelante, su postura erguida, sus ojos brillando con determinación. Y yo juro proteger los principios que hemos establecido, para que nunca volvamos a los caminos que llevaron al diluvio. Enseñaré a nuestros jóvenes a respetar el mar, a entender sus ritmos y a vivir en armonía con sus criaturas. Uno por uno, los miembros de la comunidad se levantan, haciendo sus propios juramentos y compromisos. Prille, la joven madre cuyo canto unió a todos en la noche más oscura del diluvio, promete enseñar a los niños el poder de la música y la fe. Un joven agricultor jura cultivar la tierra con respeto y sabiduría. Una tejedora promete preservar las técnicas antiguas y crear nuevas que cuenten la historia de su pueblo. Es un momento de renovación, de reafirmación del pacto que han hecho entre ellos y con la tierra que ahora llaman hogar. Cada promesa, cada juramento, es un hilo en el tapiz de su nueva sociedad. Mientras la ceremonia continúa, Manu siente una presencia familiar. Mirando hacia la entrada del templo, ve por un instante la forma brillante del pez divino, Vishnu, observando con aprobación antes de desvanecerse en un destello de luz dorada. Es una señal, piensa Manu, de que han elegido el camino correcto. Con lágrimas en los ojos, Manu se dirige una última vez a su pueblo. Su voz, aunque cansada, está llena de emoción y convicción. El diluvio nos puso a prueba, nos transformó, y nos dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero recuerden siempre, no somos los amos de este mundo, sino sus guardianes. Cuiden de él, aprendan de él, y crezcan en armonía con toda la creación. Mientras habla, un rayo de sol penetra por una abertura en el techo del templo, bañando a la asamblea en luz dorada. Es como si el universo mismo estuviera bendiciendo su nuevo comienzo, un recordatorio de la presencia divina que los guió a través de las aguas del caos. Shraddha, sosteniendo a su bebé hacia la luz, habla con voz clara y fuerte, sus palabras resonando con la promesa del futuro.
Este es el legado que llevamos con nosotros. La sabiduría de Manu, la bendición de Vishnu, y la responsabilidad de crear un mundo mejor para las generaciones venideras. Que cada amanecer nos recuerde nuestro propósito, y que cada atardecer nos encuentre un paso más cerca de la armonía que buscamos. El capítulo, y la historia, concluyen con la imagen de la comunidad reunida, iluminada por la luz del sol, sus rostros brillando con esperanza y determinación. Fuera del templo, la isla florece, un paraíso nacido de las aguas del diluvio. Los campos están verdes y fértiles, promesa de cosechas abundantes. En la distancia, el mar brilla, ya no una amenaza sino un recordatorio constante de su viaje y su propósito. Manu, parado en el centro, cierra los ojos, sintiendo el peso de su journey y la ligereza de su espíritu. Ha cumplido su misión. Ha guiado a su pueblo a través del diluvio y hacia un nuevo amanecer. Ahora, puede descansar, sabiendo que el legado de las aguas vivirá en cada corazón, en cada acción, y en cada nueva vida que nazca en este mundo renacido. La historia de Manu y el gran diluvio llega a su fin, pero el relato de la humanidad, renovada y llena de esperanza, apenas comienza. Y así, con el susurro de las olas en la distancia y el canto de pájaros en el aire, un nuevo capítulo en la gran narrativa de la existencia se abre, lleno de posibilidades infinitas. Mientras la asamblea se dispersa, llevando consigo las palabras de Manu y la promesa de un futuro brillante, el sol comienza su descenso en el horizonte. El cielo se tiñe de tonos dorados y rosados, un espectáculo de belleza que parece celebrar el fin de una era y el comienzo de otra. En este nuevo mundo, nacido de las aguas del diluvio y forjado por la determinación de unos pocos valientes, la humanidad tiene la oportunidad de reescribir su historia. Con las lecciones del pasado grabadas en sus corazones y la visión de un futuro armonioso guiando sus pasos, se embarcan en el más grande de los viajes, el de crear una civilización basada en el respeto, la compasión y la sabiduría. Y así, mientras las estrellas comienzan a asomarse en el cielo vespertino, el legado de Manu, Shraddha, y todos los sobrevivientes del arca, se extiende ante ellos, tan vasto y lleno de promesas como el océano que una vez amenazó con destruirlo todo, pero que al final, los llevó a su nuevo hogar y a un nuevo comienzo.